¿qué tal? Buenas, mi nombre es Rodrigo Acevedo, soy estudiante en la UPATECO, en lo que es Tecnicatura de Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Hoy voy a hablar de un tema, de una materia que nosotros tenemos como cursada, que es física, y les voy a hablar un poco sobre lo que es el MRU o movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos fórmula para definirlo, tenemos fórmula para calcular este movimiento, pero primero debemos entender qué es el movimiento. La pregunta sería ¿cuál o qué es el movimiento? Por ejemplo, no sé si alguna vez te pasó, sacar a pasear a tu perro y de paso mientras ibas caminando te haces algunas preguntas o te hiciste algunas preguntas. Parecieran cosas como que son simples de contestar, pero bueno, todos vimos o nos quedamos en algún momento, en algún lugar, tomando un helado, comiendo algo, mientras veíamos cómo algo se movía. Bueno, con esto no me refiero a los contorneos de las personas ni nada. Por ejemplo, decir, mira, ahí va mi suegra, se está yendo en el auto, va a comprar pan, o ahí va la hermana de Cochi moviéndose a tomar el autobús para ir a trabajar. Teniendo en cuenta como referencia a eso, debemos definir el movimiento. ¿Qué es? Y a lo mejor lo vemos como una característica, una cualidad o un efecto. Pero bueno, si analizamos bien la definición, lo pensemos como un estado en el que están los cuerpos o las partículas mientras cambia de posición o de lugar. Entonces es un estado. Y ahora vos me vas a decir, ¿qué es posición? La posición en física nos referimos a la posición como una medida de la localización de ese objeto con respecto a una referencia. Por ejemplo, una persona que va a una panadería, la persona sale de su casa, se dirige a la panadería, caminando por la misma calle donde está su casa. Podemos definir esto como un movimiento rectilíneo uniforme. Pero si lo vemos como en un plano de ejes cartesianos de dos dimensiones, digamos en eje X y en eje Y, si va caminando esta persona, se va desplazando sobre la componente en X. O sea que hay una posición inicial de donde salió, hay una posición final, que es el lugar donde llegó, y hay un espacio recorrido. O sea, que sale con un vector, sale con una referencia, o sea, la casa termina en el objeto que es una panadería, entonces la posición es una cantidad vectorial. No sé, otro ejemplo, supongamos que tenemos una soda, un refresco sobre una mesita y está en el tren, dentro de un tren, pongámosle, no sé, Ferrocarril San Miguel en Buenos Aires, y se está moviendo. Y vos me decís, la soda se mueve o no se mueve. Y depende de la observación, depende de dónde lo observemos. Si estás desde dentro del tren o desde afuera, como suele ser un vecinito que sale afuera y chusmea todo, a ver quién pasa, quién no. Pero volviendo al tema, lo observo desde afuera del tren, sobre una calle, donde veo pasar ese objeto. Entonces debemos entender que es un vector, que es un sistema de coordenadas. Si trabajamos esto en un plano, podríamos graficarlo en un eje de coordenadas, en X, en Y, como un vector que sale de un origen y termina en una ubicación determinada. Entonces, dependiendo de cada instante del tiempo, voy a tener un vector. También lo podemos analizar al desplazamiento. O sea, ¿qué es el desplazamiento? O sea, es una cantidad física vectorial que mide cuánto cambió la posición entre dos instantes de tiempo. O sea, el instante inicial al instante final. También tenemos que analizar la velocidad. En realidad hay varios tipos de velocidad, pero para calcular la velocidad depende del objeto a medir o el ritmo de cambio. Entonces tenemos varias velocidades. Tenemos velocidad media, la cual toma los valores extremos. Tenemos velocidad instantánea. O sea, si tomamos como referencia un velocímetro, el cual es observado por un conductor desde su auto,
Y en realidad no estamos observando velocidad, sino rapidez. Entonces, sabiendo esto, podemos analizarlo un poquito de otra manera. Ejemplo, bueno, tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, pero hay forma de calcularlo. En este triángulo se notan las características que tiene que tener un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso la velocidad tiene que ser constante, no hay aceleración y el desplazamiento tiene que ser en línea recta. Y acá en este triángulo podemos ver que podemos calcularla en base a estos parámetros, que es la distancia, la velocidad y el tiempo. Y esta fórmula hace referencia de, bueno, por ejemplo, si quisiera calcular la distancia, entonces la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y esa unidad se mide en metros. O por ejemplo, si quisiera calcular la velocidad, es igual a distancia sobre tiempo y la unidad está en metros sobre segundo. En el tercer caso, si quisiera calcular el tiempo, diría que es la distancia sobre la velocidad y tiene como unidad el segundo. Veamos un ejemplo. Una moto alcanza un MRU a una velocidad de 5 metros sobre segundo durante 10 segundos. Calcular la distancia recorrida. Bueno, entonces despejamos lo que es distancia y sabemos que nos queda velocidad por tiempo. Sustituimos los valores, la velocidad la tenemos, que es 5 metros sobre segundo, y el tiempo lo tenemos, que son 10 segundos. En total me da como resultado 50 metros. ¿Por qué? Porque bueno, acá anulo la unidad de segundo con la otra unidad de segundo y me queda el valor expresado en metros. Ahora bien, tenemos otro problema, que es un perro corre 20 kilómetros en 0.5 horas. ¿Cuál es su velocidad? Bueno, despejamos lo que es velocidad y nos queda distancia sobre tiempo. Tenemos los valores, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo. Reemplazamos los valores y decimos que velocidad es igual, de distancia es igual a 20 kilómetros y tiempo es igual a 0.5 horas. Si multiplicamos, dividimos esta cantidad, nos da 40 kilómetros sobre hora. Entonces, bueno, es una forma de resolver lo que es movimiento rectilíneo uniforme, siempre teniendo en cuenta que estas tres cosas deben presentarse para que se pueda cumplir esta situación. Bueno, un gusto poder ayudarles, espero que les sirva el video y nos estaremos viendo en el próximo tema. Muchas gracias.